Bien, continuando con estos ejemplos de la masa molecular, pues tenemos entonces, por ejemplo, la del agua. El agua, entonces, ¿qué decimos ahí? Esta molécula tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Tomar la masa del hidrógeno, 1,007 gramos mol, y lo multiplico por 2. Y le sumo la del oxígeno, que es, por ejemplo, 16. En total la masa del agua será entonces aproximadamente 18 gramos mol, que corresponderá a la suma de la cantidad de la masa de los 2 hidrógenos más la del oxígeno. Acá tenemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Tenemos 2 hidrógenos, un azufre y un oxígeno. En ese orden de ideas, entonces tendremos que mirar la masa del hidrógeno, multiplicarla por 2, mirar la del azufre, sumársela a la anterior, y mirar la del oxígeno, multiplicarla por 4 y sumarle las anteriores para obtener el total. Ya con esas informaciones, entonces yo ya puedo hacer conversiones, es decir, saber cuántos gramos son tantas moles o cuántas moles son tantos gramos. Veamos un ejemplo específico. Si yo tengo acá 0,75 moles de ácido nítrico y necesito que llegue a gramos, entonces la sugerencia es la siguiente. Miren de dónde van a salir 0,75 moles de HNO3 y miren a dónde quieren llegar, a gramos de HNO3. En ese camino va a haber un igual, porque ustedes quieren llegar allá. Y en ese camino también va a haber un factor de conversión que voy a poner entre paréntesis, y va a haber un numerador y un denominador. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que las masas atómicas y las masas moleculares son gramos mol. Entonces arriba irá de pronto gramos o moles y abajo irá gramos o moles, cualquiera de las dos opciones. ¿Qué va ahí en el centro? Entonces ahí en el centro va la masa molecular del ácido nítrico. ¿Cómo la saco? Como ya les indiqué, sumamos la masa del hidrógeno, sumamos la masa del nitrógeno y sumamos la masa del oxígeno por 3, que es esa masa. Entonces voy y me remito a mi tabla periódica, o en la prueba usted tendrá la información. Entonces digo, bueno, el nitrógeno es 14, listo, el hidrógeno es 1,00 aproximadamente, entonces llevo 15. Y el oxígeno, en este caso, tenemos que la masa del oxígeno es 16. Entonces llevaba 15 y 16 por 3, porque son 3 oxígenos, 48 más 15, entonces tendré aproximadamente 63 gramos mol. Es la masa del ácido nítrico, esa es la masa. Ahora, ¿qué va abajo? ¿Qué estoy convirtiendo de moles si quiero llegar a gramos? Entonces, para poder eliminar moles debe ir abajo. Mol, ¿de quién? De HNO3. ¿Cuántas? Solo unita, porque este mol me representa que solo hay una. ¿Listo? Una mol. ¿Cuánto pesa esa mol? Pesa 63 gramos, HNO3. Así entonces yo puedo eliminar mol con mol. ¿Y qué voy a obtener? Gramos. Entonces, ¿qué hago ahí? Miren la operación. Esos 63 los multiplico por 0,75. Y eso me da 27,25 ¿qué? Gramos, porque fue la unidad que quedó. Ojo, vuelvo a repasar. Nos dan el valor en moles. Quiero llegar a gramos. Propongo el camino: moles, factor de conversión, gramos. ¿Qué pongo en el factor de conversión? La masa atómica o la masa molecular. Ojo, entonces en este caso la masa molecular es de HNO3. La masa del hidrógeno, que es 1, la masa del nitrógeno 14 más 1, 15, más la masa del oxígeno por 3. Eso me da 63. Como esa masa es para un mol, entonces yo pongo abajo un mol y arriba gramos. ¿Por qué? Porque cuando tengo en el numerador una unidad y en el denominador la misma unidad, puedo eliminarlas y va a quedar la unidad que necesito, gramos. Lo mismo puedo hacer en el camino contrario. Tengo 1 kilogramo de aluminio y necesito llegar a moles. Esa conversión solo la puedo hacer con gramos. Entonces lo primero que tengo que hacer es identificar que 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces voy a comenzar a trabajar. Si tengo 1 kilogramo de aluminio es porque tengo 1000 gramos de aluminio. Ahora, quiero llegar a ¿qué? A moles de aluminio. Pero acá ya no voy a necesitar la masa molecular, sino la masa atómica, porque solo es 1. Entonces voy a la tabla periódica,
y busco la masa del aluminio. En ese caso en la prueba se le va a dar. Entonces el aluminio pesa 26,98, 27 aproximadamente. Entonces pongo mi factor de conversión. ¿Dónde van los gramos? Ahora los gramos irán abajo. Entonces uno dice, 27 gramos de aluminio. ¿Por qué abajo? Porque gramo con gramo se va a eliminar. ¿Y arriba quién va a ir? Listo, moles. ¿De quién? Del mismo aluminio, porque eso es lo que yo quiero llegar. Entonces gramo y gramo se fueron. Entonces, ¿cómo opero ahí? Ojo, pilas. Tengo 1000 gramos por 1, que usted ya sabe que es 1000, dividido 27. Entonces, listo, eso me da 37, aproximadamente 37 moles. Recuerden entonces que hice, convertí kilogramos a gramos. Teniendo los gramos quería llegar a moles. Puse el factor de conversión y con ese factor de conversión ya miré la masa atómica del aluminio, 27 gramos mol aproximadamente. ¿Dónde la miré? En la tabla periódica. Puse los factores y eliminé. Por último, vamos a ver de dónde sale esa masa de los átomos. Y eso, el número de masa atómica me lo dice. Ese se representa con la letra A. Es decir, A representa el número de masa atómica. ¿Y de dónde sale la masa de los átomos? Los electrones no tienen tanta masa, sí la tienen más que todos los protones. Entonces, y los neutrones. Entonces la masa atómica sale de la suma del número de protones más el número de neutrones. Y lo represento protones y número de neutrones. Eso me da el A que estoy necesitando en ese caso. ¿Qué podría yo tener en cuenta ahí? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen el número atómico, en ese caso, el número atómico, ojo, el número atómico, me dicen el número atómico de un elemento, el número atómico es el Z, es el mismo número de protones, número atómico. Entonces si me dicen el número atómico de, por ejemplo, del aluminio es 13, el número atómico del aluminio es 13, y tengo que me dan el número de protones, o me dan el número de masa atómica de ese elemento, que es A, digamos que sea 27. Yo podré determinar entonces en ese caso el número de neutrones. ¿Cómo? Voy a despejar. Tengo los protones, tengo el número de masa atómica, entonces digo, número de neutrones será igual al número de masa atómica, ¿cierto? Menos el número de protones. ¿Y cuál es el número de protones? Pues el mismo número atómico. En ese orden de ideas, entonces, yo podré despejar, pero ojo, no puede dar negativo, por lo tanto uno tiene que restar el valor mayor, que siempre va a ser el número de masa atómica, menos el número de protones o el número de neutrones. En este caso, si por ejemplo era 27 menos 13, entonces yo ya voy a tener que ahí mi resultado es, en este caso 14, por ejemplo, si lo tuviera así. En este caso particularmente tenemos 27 y 13, entonces usted puede hacer la operación para que no se le olvide cómo hacerla. Entonces 4 y entonces 14. 14 ¿qué? Número de neutrones, si le preguntan. Si le dieran el número de neutrones y necesitara el número atómico, podría hacer lo mismo, pero ahora va a despejar, es el número de protones. Les deseo los mejores éxitos en su prueba.